los fósiles más raros jamás encontrados, nadie los vuelve a ver. Si has visto algunos videos de Jurassic Files, ya sabes que la fosilización no es lo normal, es casi un accidente cósmico. La mayoría de los animales que mueren desaparecen sin dejar rastro, se descomponen, se los comen, se deshacen, se vuelven polvo. Por eso se suele decir que menos del 1% de los seres vivos termina fosilizado de alguna manera. Así que, en teoría, cualquier fósil ya es raro. Pero hoy no vamos a hablar del fósil raro típico, de esos que ves en un museo y piensas wow, qué antiguo. Hoy vamos a hablar del otro nivel. El nivel de hallazgos que parecen imposibles, que cuando los ves por primera vez piensas, esto es falso, esto es un truco, esto es un monstruo inventado, y luego te enteras de que no, es real, está documentado y, lo peor, casi siempre es irrepetible. Porque hay fósiles que solo pasan una vez, en un lugar, con una combinación de suerte y tragedia tan específica, que literalmente podrías excavar toda tu vida y jamás volver a ver algo así. Y aquí viene lo complicado. Preguntar cuál es el fósil más raro es como preguntar cuál es el suceso más raro de la historia. Depende de cómo lo midas. ¿Raro por la criatura? ¿Raro por la condición? ¿Raro por la historia? ¿Raro porque es único? Así que lo que hice fue irme por otro camino. Reunir casos que, por su naturaleza, por su conservación y por lo que revelan, se sienten como mensajes que el pasado dejó escondidos a propósito. Y te lo advierto desde ya, algunos son tan extraños que vas a sentir que estás viendo mitología, pero con etiqueta científica. De hecho, uno de los primeros hallazgos de esta lista tiene ese efecto exacto. Hay una imagen que, si te la enseño sin contexto, podrías jurar que es un boceto de una criatura de leyenda, como una hidra bebé, un kaiju o un algo que no debería existir. Y sin embargo, no es mitología. Es un animal real, fosilizado, encontrado y descrito por paleontólogos. Un reptil antiguo que vivió hace muchísimo tiempo, y que, en este caso, venía con un detalle que lo convierte en una anomalía casi única en toda la historia fósil. El reptil que parecía un monstruo. El caso de las dos cabezas. A simple vista, parece una broma pesada de la naturaleza, un cuerpo pequeño, alargado, y dos cabezas saliendo como si el cuello se hubiera duplicado. Pero no estamos hablando de un dibujo exagerado o de una reconstrucción artística. Hablamos de un fósil real que pertenece a Yaellosaurus, más conocido en divulgación como Hyphalosaurus, el lagarto sumergido, un reptil acuático del pasado que, en condiciones normales, ya es bastante peculiar por su estilo de vida. Y aquí viene lo importante, lo que hace legendario a este ejemplar no es el género en sí, sino que se trata de un caso de policefalia, o sea, un individuo que nació con más de una cabeza. En este caso, dos cabezas, dos cuellos, una sola columna y un solo cuerpo. Cuando se reportó, lo primero que pasó fue lo lógico, la duda. Porque en paleontología, antes de declarar algo así, tienes que descartar lo más probable. Y lo más probable es que sean dos individuos superpuestos, o restos que se acomodaron de manera rara, o una ilusión del sedimento. Pero en este ejemplar, la conservación era tan clara que el análisis terminó inclinándose por la explicación más incómoda. No eran dos fósiles pegados por casualidad. Era un solo animal con una malformación real. Eso ya lo haría rarísimo, pero hay un detalle que lo hace todavía más absurdo. Dentro de todo lo que se conoce, este caso se considera uno de los ejemplos más antiguos y, sobre todo, el único caso bien documentado de un reptil bicéfalo preservado como fósil que se suele citar en divulgación general. Es decir, no es uno de varios. Es el que existe. Ahora, para que esto tenga sentido, hay que ubicar a la criatura en su mundo real, porque aquí mucha gente se va por la fantasía de dinosaurio de dos cabezas. Y no. Hyphalosaurus no era un dinosaurio. Era parte de un grupo de reptiles diápsidos antiguos, muy adaptados a la vida acuática, conocidos por aparecer en ambientes de lagos y sistemas de agua dulce del Mesozoico. Y, en tamaño, no imagines un monstruo gigante. Estos animales, en general, eran más bien pequeños, con cuerpos alargados, cola útil para nadar y dientes finos para atrapar presas chicas. Su vida era la de un cazador de lo pequeño. Peces diminutos, invertebrados blandos,
cosas que se mueven rápido, cosas que se escapan si no eres eficiente. Era un diseño corporal hecho para ser práctico, no para impresionar. Lo más fuerte es que, irónicamente, este género no es raro en el registro fósil. Al contrario, hay localidades donde se han encontrado muchísimos ejemplares, lo cual lo hace valioso para estudiar cómo era su anatomía y su estilo de vida. Pero de todos esos, solo uno aparece con esta condición. Y eso le da un peso extraño, como si la naturaleza hubiera dejado miles de copias del mismo animal, y entre todas, una sola viniera con un error tan extremo que convierte a ese individuo en una pieza única. Y también hay un lado triste en esto. Porque cuando hablamos de policefalia en animales actuales, casi siempre se repite el mismo patrón, la mayoría no sobrevive mucho tiempo. El cuerpo se vuelve una negociación constante. 2 cerebros, 2 bocas, 2 sistemas de control compitiendo por un solo cuerpo. A veces uno domina. A veces ambos estorban. A veces hay problemas para alimentarse, para moverse, para coordinar reflejos. Y cuando se analiza este ejemplar fósil, se suele mencionar que su tamaño es muy pequeño incluso para su especie, lo que sugiere que murió siendo cría, o que ni siquiera logró desarrollarse bien. En otras palabras, probablemente no fue un monstruo que reinó. Fue un animalito que tuvo mala suerte desde el inicio, y aún así terminó convirtiéndose en uno de los fósiles más famosos por lo irrepetible de su condición. Y aquí hay un dato que te deja pensando: hoy, la policefalia se observa con más frecuencia en reptiles que en mamíferos. Se ve, por ejemplo, en algunas serpientes y tortugas. No significa que sea común, ni de lejos, pero sí aparece con más frecuencia relativa. Y eso abre una idea que siempre enciende la imaginación. Si pasa en reptiles actuales, y si estos linajes vienen de grupos antiguos de diápsidos, entonces, en teoría, un dinosaurio de 2 cabezas pudo haber ocurrido en algún punto. El problema es que fosilizar eso ya es otra historia. La ventana de probabilidad es microscópica. Por eso este Hyphalosaurus bicéfalo se siente como un golpe de suerte que no debería existir. Si esto ya te pareció raro, suscríbete a Jurassic Files y quédate, porque lo siguiente no es un animal con 2 cabezas. Es algo que, honestamente, pega diferente, un fósil que parece una escena íntima, casi tierna, hasta que entiendes por qué terminó así. Es, probablemente, uno de los casos más extraños de 2 animales prehistóricos encontrados juntos, en una posición que parece un abrazo, dentro de un refugio subterráneo. Y lo más loco, no son de la misma especie. El abrazo imposible, 2 especies distintas, una misma madriguera, un mismo final. Todo empezó con algo que, de por sí, ya es raro en paleontología. El hallazgo de una madriguera fosilizada. Porque encontrar huesos es una cosa. Pero encontrar evidencia de comportamiento, como un refugio excavado, un hogar antiguo, es otra. Las madrigueras fosilizadas son como fotografías indirectas de la vida diaria. Te dicen que alguien cavó, que alguien vivió ahí, que alguien se escondió de algo, que alguien intentó sobrevivir. En una formación triásica del sur de África, un equipo encontró una madriguera con un ocupante que, de inicio, no sorprendió tanto, porque ya había precedentes: un Trinaxodon, un sinodonte carnívoro pequeño, más o menos del tamaño de un zorro o un animal mediano de hoy. Los Trinaxodon son famosos porque aparecen asociados a madrigueras en varios hallazgos, lo que sugiere un comportamiento de refugio, quizá para protegerse del clima extremo, quizá para evitar depredadores, quizá incluso para sobrevivir a temporadas difíciles. Hasta ahí, todo parecía normal dentro de lo extraño. Pero el giro llegó después, cuando ese bloque se revisó con herramientas más finas. A veces el detalle no se ve en una primera inspección, porque el fósil no es una película en alta definición, es roca, capas, sombras. Con escaneos y análisis posteriores se detectó algo que, en retrospectiva, parece imposible haber pasado por alto. Dentro de la misma madriguera, además del Trinaxodon, había otro animal. Y no era otro Trinaxodon. No era otro sinodonte. Era un anfibio, Bromistega, un temnospóndilo. Ahora, para entender por qué esto es tan raro, hay que decirlo claro. No se suponía que esos 2 compartieran el mismo espacio vital de esa manera. Eran animales de grupos distintos, con hábitos distintos.
Y la primera interpretación, la que cualquiera haría, suena lógica, seguro fue un intento de depredación. En otras palabras, tal vez el Trinaxodon atrapó al anfibio, lo metió a su madriguera, y algo interrumpió la escena. Pero cuando los científicos miraron los esqueletos con cuidado, ese guión empezó a desmoronarse. Porque, si hubiera sido una lucha, esperaría señales claras, desorden, fracturas compatibles con pelea, mordidas en puntos típicos de caza, huesos fuera de lugar. Y lo que se observó no encajaba con un ataque interrumpido. De hecho, el anfibio tenía lesiones, sí, pero lesiones que parecían anteriores a la muerte, costillas fracturadas de un lado, y marcas en el cráneo que sugerían que había pasado por un evento violento antes de llegar ahí. Como si hubiera sido atacado por otra cosa, o lastimado en el ambiente, y luego hubiera terminado buscando refugio. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana, por decirlo así. La hipótesis más aceptada en divulgación es que el Bromistega, herido, exhausto, vulnerable, encontró la madriguera y se metió. No para pelear. No para cazar. Para refugiarse. Para no morir afuera. Recuerda el contexto. Triásico temprano, climas duros, calor, sequedad estacional. En un mundo así, una madriguera es literalmente la diferencia entre vivir unas horas más o colapsar. Entonces imagina la escena, el anfibio se arrastra, entra, y se topa con el Trinaxodon, que ya estaba ahí. Y aquí vienen las tres posibilidades que siempre se discuten, y todas son inquietantes a su manera. 1. El Trinaxodon intentó echarlo, pero no pudo, o no valía el gasto de energía, o el anfibio estaba tan metido que expulsarlo era más problema que beneficio, así que lo toleró. 2. El Trinaxodon simplemente no lo vio como una amenaza ni como una presa viable en ese estado, y lo dejó estar. 3. Y esta es la más interesante por lo que implica del clima, el Trinaxodon pudo estar en un estado de estivación, una especie de modo pausa parecido a la hibernación, pero activado por calor y sequedad en vez de frío. En ese estado, el animal reduce actividad, conserva energía, y no reacciona como lo haría normalmente. Si eso era cierto, entonces el Trinaxodon no estaba conviviendo de manera consciente. Estaba sobreviviendo en modo ahorro. Y el anfibio simplemente terminó compartiendo el espacio porque era el único refugio disponible. Sea cual sea la explicación exacta, lo que vemos en el fósil es lo que lo hace inolvidable. Los cuerpos aparecen apretados, acomodados como si se hubieran acurrucado. El anfibio recostado contra el sinodonte, ambos encajados en un espacio reducido. Se ve tan íntimo que por eso se volvió famoso como el abrazo. Pero la parte más dura viene después, porque si están fosilizados juntos, es porque murieron juntos. ¿Y cómo mueren dos animales dentro de una madriguera? La hipótesis más repetida es brutal por lo rápido y común que puede ser, una inundación repentina. En muchas regiones, el clima extremo no significa siempre seco. A veces significa sequedad por temporadas y luego, de pronto, lluvias intensas que convierten el terreno en una trampa. Un golpe de agua puede llenar una madriguera en segundos, sin darte tiempo de reaccionar. Si entró suficiente agua y sedimento, los animales pudieron ahogarse y quedar atrapados, y ese mismo sedimento que los mató fue el que los preservó, sellando la escena como una cápsula del tiempo. Y ahí está lo escalofriante, este fósil no es solo dos animales. Es comportamiento, clima, refugio, estrés ambiental, y un final compartido. Es un recordatorio de que la prehistoria no era solo depredación y dientes, también era sobrevivir a la sequedad, a heridas, a tormentas repentinas, a la mala suerte. El fósil normal te impresiona por la forma. Pero hay fósiles que no te golpean por lo que ves, sino por lo que esconden. Y el siguiente caso es exactamente eso. A simple vista parece un fragmento más, un pedazo de hueso sin gracia, de esos que podrías confundir con cualquiera dentro de una caja llena de restos rotos. Pero cuando le aplicas ciencia moderna, ese pedacito se convierte en una bomba de información que cambia cómo entendemos a nuestros propios parientes extintos. Porque sí, entre todos los fósiles raros del mundo, hay uno que no es raro por su tamaño ni por su look, sino porque representa algo que casi nunca vemos de manera directa. El resultado de un encuentro íntimo entre dos especies humanas antiguas. El humano imposible, el híbrido de Denisova que no debería existir.
En 2012, arqueólogos y científicos trabajaban en un lugar que ya era legendario, la cueva de Denisova, en las montañas de Altai, Siberia. Esa cueva es famosa porque ahí se identificó a un grupo humano extinto llamado denisovanos. Y para quienes no lo ubiquen, no eran Homo sapiens, no eran neandertales clásicos, eran otro linaje humano. Y lo más loco es que durante mucho tiempo ni siquiera supimos que existían, porque no los conocimos por una serie de esqueletos completos, sino por genética extraída de fragmentos. O sea, la especie se reveló por laboratorio, no por una vitrina de museo. En medio de excavaciones, apareció un fragmento diminuto de un hueso largo, tan poco llamativo que fácilmente podría haberse quedado como uno más entre cientos o miles. Y de hecho, eso pasó. Se juntó con montones de restos pequeños, fragmentados, visualmente aburridos. Pero algunos de esos fragmentos fueron enviados a análisis más profundos. Y aquí empieza lo raro de verdad. Porque cuando se hicieron pruebas de proteínas y de ADN, los resultados no solo dijeron es humano antiguo. Dijeron algo muchísimo más específico y muchísimo más raro. Ese individuo era un híbrido de primera generación. Y aquí necesito que lo imagines bien porque suena a película, pero es real. Un híbrido de primera generación significa que no era una mezcla lejana de hace 1000 años. No. Significa que su mamá pertenecía a una especie humana y su papá a otra, de manera directa. Mitad y mitad. Como si hoy encontráramos un fósil y el ADN dijera, madre neandertal, padre denisovano. Y eso fue exactamente lo que se concluyó para este individuo, apodado popularmente Deni. Un ser humano que vivió hace alrededor de 90.000 años, y que hasta ahora se considera el único ejemplo claro y directo, en restos fósiles, de un híbrido humano de primera generación entre dos linajes humanos extintos. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero ya sabíamos que hubo mezcla, ¿no? Sí. Hoy sabemos que muchos humanos actuales cargan porcentajes de ADN neandertal, y algunas poblaciones también conservan herencia denisovana. Eso ya está súper documentado. Pero una cosa es ver rastros estadísticos en gente viva, como huellas diluidas en el tiempo, y otra es tener un individuo fosilizado que sea literalmente la prueba directa, como si el pasado te dejara una acta de nacimiento genética. Es diferente. Es como pasar de sabemos que ocurrió a aquí está la persona. Y si eso no fuera suficiente, el análisis todavía dejó más pistas que te vuelan la cabeza. Porque los datos sugerían que la madre neandertal de Deni estaba genéticamente más cerca de grupos neandertales que solemos asociar con Europa occidental, más que con neandertales locales cercanos a esa misma región de Siberia. ¿Qué significa eso en idioma humano? Que los neandertales no eran una tribu fija y aislada, se movían, migraban, entraban y salían, y en algún momento llegaron al este y se cruzaron con denisovanos. No fue una reunión de un día. Fue contacto repetido o, por lo menos, contacto lo bastante real como para dejar descendencia. Y todavía hay un detalle extra que parece chisme prehistórico, pero es ciencia. El ADN del padre denisovano de Deni mostraba señales de mezcla neandertal más antigua en su linaje, como una marca lejana de contactos anteriores. Eso no significa que su papá fuera medio neandertal. Significa que en su historia familiar, generaciones atrás, ya había habido mezcla. Oh sí. El cruce entre neandertales y denisovanos no fue necesariamente un accidente aislado. Pudo haber ocurrido más de una vez, en más de un momento, en más de un lugar. ¿Por qué este fósil es tan raro? Porque para encontrar algo así necesitas una combinación absurda. Que el individuo exista, que muera en un contexto donde se preserve algo útil, que el material no se destruya, que llegue a manos de investigadores, que se pueda extraer ADN o proteínas, que el ADN esté lo suficientemente intacto para diferenciar linajes, y que encima el individuo sea justo de primera generación. Es como sacar el mismo número en la lotería, varias veces seguidas. Y aquí es donde la historia también te obliga a replantear el estereotipo del humano antiguo como pura violencia. Sí, hubo conflicto, seguro. Pero también hubo contacto, coexistencia, encuentros, quizá alianzas, quizá convivencia temporal. La realidad casi nunca es un solo tono.
Y este huesito, tan pequeño que podrías perderlo en la palma de la mano, es de los fósiles más raros justamente porque no te habla de dientes ni de garras, te habla de relaciones entre humanos, de movimiento, de historia compartida. Si te está gustando este tipo de historias, suscríbete a Jurassic Files ahora mismo, porque lo siguiente cambia de escala y de vibra. Pasamos de un hueso diminuto a cuerpos enormes, pero conservados de una manera que parece imposible. Dinosaurios que no solo dejaron huesos, dejaron piel, textura, contornos, incluso pistas de cómo se veían en vida. Y aquí sí prepárate, porque esto entra en el terreno de eso no es un fósil, eso es una momia. Los dinosaurios que parecían momificados. Cuando el pasado no solo deja huesos. Con los dinosaurios casi siempre imaginamos lo mismo, un esqueleto armado, huesos limpios, un cráneo, costillas, y la típica reconstrucción artística que rellena lo demás. Y sí, eso es lo común. Pero de vez en cuando, la Tierra hace algo rarísimo, preserva no solo el esqueleto, sino parte del exterior. Marcas de piel. Textura real. Pliegues. Escamas. A veces tanto, que el fósil se ve como si el animal se hubiera quedado dormido y alguien lo hubiera cubierto con roca. A estos especímenes se les llama popularmente momias de dinosaurio. No porque tengan carne intacta como una momia egipcia, sino porque la preservación es tan extraordinaria que parece que el cuerpo conservó su envoltura original. Y ojo, esto no pasa porque sí. Para que algo así ocurra normalmente necesitas una muerte en condiciones muy específicas. Deshidratación, enterramiento rápido, falta de carroñeros, química adecuada del sedimento, y un sello natural que impida que el cuerpo se destruya por completo. Es decir, una receta de suerte tan exacta que casi nunca se repite. Uno de los primeros casos famosos se encontró a inicios del siglo XX. En 1911 se desenterró un gran hadrosaurio, uno de esos dinosaurios pico de pato, en Wyoming. Hoy se le conoce por un número de catálogo que suena frío, pero que en realidad representa un tesoro, un espécimen que se volvió famoso porque conservaba mucho más que huesos. Partes del cuerpo estaban tan bien preservadas que se podían estudiar detalles del exterior, como el patrón de la piel. Se describieron escamas pequeñas, no como las de un cocodrilo gigante, sino como una textura de tubérculos, de relieve fino. Y lo impactante fue que la piel se veía sorprendentemente delgada y delicada para un animal grande, lo cual ya de por sí rompe con la idea de dinosaurio igual a armadura. Pero no fue solo piel. También se preservaron estructuras que rara vez ves, contornos de extremidades, detalles de manos, incluso evidencias de tejido endurecido como tendones o impresiones de fibras. Para la paleontología de esa época, era como si te regalaran un vistazo directo a un animal que, en teoría, solo podía existir como huesos sueltos. Y cuando crees que ese caso es lo máximo, llega el siguiente nivel. Décadas después se descubrió un Brachioposaurus, otro hadrosaurio, apodado de manera famosa como Leonardo. Y este sí suena a broma por lo bien conservado que estaba. La idea general es esta. Una enorme porción del cuerpo conservó piel, y no solo como una mancha aislada, sino de forma extensiva. Tanto, que al ver fotos mucha gente piensa eso es un animal reciente. Y no. Es un dinosaurio de hace decenas de millones de años. Leonardo no solo dejó piel. En algunos reportes divulgativos se menciona que se preservaron contornos que sugieren volumen de músculos y partes blandas, como si el cuerpo hubiera quedado marcado antes de colapsar por completo. También se asocia con restos de su última comida en el interior, y eso es otra cosa que rara vez ocurre, contenido digestivo fosilizado. Y aunque no es precisamente glamoroso, plantas, hojas, material vegetal, lo increíble es que te dice que estaba comiendo antes de morir, sin tener que deducirlo solo por los dientes. Incluso se han mencionado señales compatibles con parásitos internos, como estructuras que no encajan con comida sino con algo que vivía dentro. Imagínate lo absurdo. Un dinosaurio tan bien preservado que no solo puedes estudiar su piel, sino también sospechar de lo que lo estaba afectando por dentro. Pero espera, porque el jefe final de las momias de dinosaurio para muchísima gente es otro, Borealopelta, un dinosaurio acorazado del Cretácico, pariente de los nodosaurios, encontrado en Canadá.
Este caso es tan espectacular que en fotos parece una escultura hiperrealista, y no un fósil. Se halló en un contexto industrial, en una mina de arenas bituminosas en Alberta, y al inicio incluso hubo confusión porque encontrar un animal terrestre tan completo en ese tipo de depósito no era lo típico. De lejos, sin contexto, alguien podría pensar reptil marino, pero cuando se identificó bien, quedó claro, era un dinosaurio terrestre, y estaba conservado de manera casi absurda. Estamos hablando de un animal de varios metros, con armadura, con la forma del cuerpo marcada, con piel preservada, con la ubicación de placas y púas tan clara que puedes ver la geometría del blindaje. La recuperación fue compleja, pesada, delicada. Y sí, en el proceso se reportaron daños, grietas, porque rescatar algo así no es como levantar un hueso pequeño con una brocha, es mover toneladas de roca que contienen un tesoro adentro. Aún así, lo que quedó es de las exhibiciones más impactantes que existen. Y Borealopelta tiene un detalle extra que lo hace todavía más raro. Se han encontrado evidencias microscópicas llamadas melanosomas en partes preservadas, que pueden dar pistas de coloración en vida. No es que te digan era rojo exacto Pantone, pero sí ayudan a inferir tonos generales. En divulgación se ha mencionado que pudo tener tonalidades rojizas o marrón en el lomo y un contraste distinto en otras zonas. Oh sí. Un dinosaurio que no solo te muestra la forma del cuerpo, sino que te permite acercarte un poquito a cómo se veía en vida. Eso es una locura. Y aquí entra el punto clave. Estos hallazgos son rarísimos porque son fósiles que rompen la regla del solo huesos. Son como una puerta a la parte que siempre perdemos, la textura real. Y una vez que ves uno, entiendes por qué la gente los llama momias, porque se sienten demasiado vivos para ser piedra. Si llegaste hasta aquí, comenta momia para saber que estás viendo el video completo, porque todavía falta uno de los fósiles más incómodos y, al mismo tiempo, más únicos jamás encontrados. Un fósil que parece chiste de mal gusto, pero es una escena real de dos animales atrapados en pleno acto. Y sí, es tan raro que prácticamente no tiene equivalente entre vertebrados. El fósil más incómodo, dos vertebrados fosilizados mientras se apareaban. Hay fósiles que te hacen sentir miedo, otros que te hacen sentir tristeza, y luego están esos que te sacan una risa nerviosa porque no sabes si deberías estar viendo eso. Y el siguiente caso entra en esa categoría extraña, el único ejemplo famoso y ampliamente citado de dos vertebrados fosilizados en pleno apareamiento. No cerca, no juntos por casualidad, no posiblemente. No. En una posición tan específica que no deja muchas dudas. Y sí, los protagonistas son exactamente los sospechosos que pensarías si alguien te dice vertebrados que se aparean en el agua, tortugas. Pero no cualquier tortuga moderna. Se trata de un género extinto llamado Ayaochelis, encontrado en un sitio que es básicamente una fábrica de rarezas fósiles, Messel, en Alemania, un antiguo lago de origen volcánico del Eoceno, famoso por su preservación extraordinaria. Lo impresionante de este caso no es solo que aparecieron dos individuos juntos. Es que aparecieron alineados de una manera que coincide con cómo se aparean las tortugas, con las colas en la posición esperable y los cuerpos colocados de forma consistente con un macho y una hembra. Y para reforzarlo, los análisis compararon tamaños y rasgos anatómicos para distinguir sexos. No era dos iguales luchando. Era una pareja. Ahora, lo más absurdo es preguntarse, ¿cómo terminas fosilizado así? Porque piensa lo improbable. La mayoría de los animales muere y se deshace. Para fosilizarte necesitas ser enterrado relativamente rápido. Y aquí, además, necesitas que el enterramiento ocurra mientras estás en un comportamiento específico que dura un tiempo limitado. Es decir, ya no es solo fósil raro, es fósil raro con timing perfecto. La explicación que se propone en divulgación tiene una lógica casi cruel. El lago de Messel era profundo y tenía capas. La parte superior podía ser habitable, al menos por periodos. Pero en las profundidades se acumulaban gases tóxicos y condiciones mortales, asociadas a la actividad volcánica y a la química del lago. Entonces, una pareja de tortugas podía entrar a la zona segura para aparearse, pero el acto en el agua puede ser largo y cansado. Y aquí viene la parte importante.
Estas tortugas pertenecían a un linaje emparentado con las Caryptochelidae, la familia que hoy tiene como representante vivo a la famosa tortuga nariz de cerdo de Papúa Nueva Guinea y Australia, una tortuga con adaptaciones peculiares, incluyendo una piel que puede permitir intercambio de gases a través del cuerpo en cierta medida. Y eso suena útil, hasta que estás rodeado de lo que no deberías absorber. La hipótesis es que, en algún momento, la pareja se fue hundiendo, quizá por fatiga, quizá porque el agua los arrastró a una zona más profunda. Con solo descender algunos metros, entraron en contacto con capas donde el agua estaba cargada con gases o condiciones que literalmente podían matarlos. No es necesario imaginar una pelea o un depredador. El lago mismo era la trampa. Y una vez muertos, se hundieron al sedimento fino, donde quedaron preservados. Así de simple. Y así de macabro. Lo más fuerte es que no se trata de un par y ya. Se han reportado varios ejemplos de parejas de Ayayochelis halladas en Messel, lo cual vuelve el caso todavía más fascinante, porque sugiere un patrón. El lago se convirtió en una especie de zona de reproducción que, a veces, terminaba siendo una sentencia de muerte. Como si la naturaleza hubiera repetido la misma escena varias veces y, por pura química, la hubiera guardado para nosotros. Y por eso este fósil es tan raro. Porque no es un hueso bonito. Es un comportamiento. Es biología congelada. Es un instante íntimo convertido en piedra. Si esto te dejó con la ceja levantada, comparte el video, porque aquí viene una observación final que amarra el tema. Entre vertebrados es casi imposible ver algo así, pero en el mundo de los invertebrados, aunque sigue siendo raro, ocurre con un poquito más de frecuencia, y por razones muy específicas. ¿Por qué en insectos sí pasa más? El truco de la resina y la suerte. En vertebrados, la fosilización durante el apareamiento es casi un milagro negativo, necesitas el momento exacto, el enterramiento rápido y que los cuerpos queden en posición. Pero en invertebrados, especialmente insectos y arácnidos, existe una trampa natural que funciona como cámara instantánea, la resina de los árboles, que con el tiempo se convierte en ámbar. Imagínate la escena, dos insectos sobre la corteza, en una rama, en una superficie pegajosa. La resina brota, los atrapa, y en cuestión de instantes quedan inmovilizados. Si el momento era un apareamiento, pues eso es lo que se conserva. Por eso existen casos documentados de insectos fosilizados en ámbar en pleno acto, y aunque no sea algo que encuentres todos los días, no es tan imposible como en vertebrados grandes. En pocas palabras, la resina no te da tiempo de acomodarte ni de escapar. Te convierte en cápsula del tiempo con todo y postura. Y esto nos regresa al punto principal del video, los fósiles más raros no siempre son los más grandes. A veces son los que capturan un instante, una anomalía, una relación, un error de nacimiento, una escena de refugio, o una decisión fatal tomada en el lugar equivocado. Un reptil de dos cabezas que casi seguro murió joven. Dos especies distintas acurrucadas en una madriguera buscando sobrevivir al clima. Un humano híbrido que demuestra que nuestros parientes no eran historias separadas, sino historias cruzadas. Dinosaurios con piel y textura preservadas como si fueran esculturas vivas. Y una pareja de tortugas que eligió el lago equivocado para enamorarse. Lo más inquietante de todos estos hallazgos es que te dejan una sensación rara. Por un lado, emoción, porque es información valiosísima. Por el otro, una especie de escalofrío, porque casi todos nacen de una combinación de tragedia y azar. Y eso es exactamente lo que los vuelve los fósiles más raros. No es solo que sean extraños. Es que son, literalmente, eventos que la naturaleza casi nunca conserva. Normalmente, la tierra borra. La tierra tritura. La tierra recicla. La regla general es que el pasado se pierde. Por eso, cuando algo así se preserva, no es lo normal, es una grieta en la regla. Y aquí es donde vale la pena entender un concepto sencillo: la fosilización no es solo volverte piedra. Es una competencia contra el tiempo. Los carroñeros, las bacterias, la lluvia, el sol, el oxígeno, el movimiento del suelo, todo trabaja para desaparecerte. Entonces, cada fósil raro de este video es como si el pasado hubiera ganado una batalla que casi siempre pierde. Pero además, en estos casos, ganó con un bonus,
conservó algo que normalmente jamás sobrevive. Por ejemplo, el reptil bicéfalo. Si la mayoría de animales con esa condición no vive mucho, entonces ya de entrada es raro que exista. Pero luego necesitas que muera en un ambiente donde el cuerpo se preserve con claridad suficiente para probar que no eran dos individuos mezclados. Eso es un milagro geológico. Y aún así pasó. Luego, la madriguera con 2 especies. Ahí no solo se preservaron esqueletos. Se preservó contexto, aquí hubo refugio. Y, sobre todo, se preservó una escena que te obliga a hacer preguntas sobre comportamiento, tolerancia, estivación, desesperación por el clima, supervivencia al límite. No te da todas las respuestas, pero te muestra que la vida real siempre es más compleja que el estereotipo de depredador y presa. El híbrido humano es todavía más extremo. Porque ese fragmento no es impresionante por fuera. Es impresionante porque, gracias a la tecnología, un pedacito de hueso se convirtió en evidencia directa de algo que define toda una época: contacto real entre grupos humanos diferentes. Y, de paso, nos recuerda que muchas veces la historia del mundo no la cambian los esqueletos completos, sino los fragmentos con información escondida. Y las momias de dinosaurio, esas son el recordatorio de que nuestra imagen mental de los dinosaurios está construida con faltantes. Normalmente, vemos el armazón. Pero estos casos te dan la piel, la textura, el volumen. Te acercan a lo que se siente como un animal real. Y por eso son tan raros, porque la parte blanda casi siempre desaparece. Si la conservas, es porque algo selló el cuerpo contra el tiempo de una manera casi perfecta. Y la pareja de tortugas, esa es la cereza extraña del pastel. Porque ahí la Tierra no solo conservó un cuerpo. Conservó un instante íntimo, un comportamiento que dura un rato, y que normalmente se perdería para siempre. Te hace pensar que el pasado no solo es huesos en el suelo, el pasado también fue vida cotidiana, decisiones, reproducción, error, azar. Y sí, a veces el lago equivocado. Ahora, si te estás preguntando por qué importa todo esto, la respuesta es simple: porque estos fósiles raros nos enseñan más que un fósil típico. Un fósil típico te dice existió este animal. Un fósil raro te dice existió y así vivía, así sufría, así interactuaba, así era su mundo. Es como la diferencia entre una lista de nombres y una historia real. Por eso, cuando alguien dice nadie los vuelve a ver, no es exageración. Porque incluso si existieron miles de casos similares, la probabilidad de que se preserven, se encuentren y se interpreten correctamente es bajísima. Y por eso estos hallazgos se vuelven famosos, no por espectáculo, sino porque son ventanas rarísimas a momentos que, de otro modo, jamás podríamos conocer. Y aquí va mi pregunta para ti, y quiero que me la respondas en comentarios porque eso también ayuda a que el video le llegue a más gente curiosa como tú. ¿Cuál fue el fósil que más te impactó? ¿El reptil de 2 cabezas que parece mito, pero fue real? ¿El abrazo imposible entre 2 especies distintas dentro de una madriguera? ¿El híbrido humano de Denisova y Neandertal, que suena a ciencia ficción pero fue historia? ¿Las momias de dinosaurio que parecen recién dormidas? ¿O las tortugas fosilizadas en pleno apareamiento, atrapadas por un lago que era precioso, inmortal? Si este video te mantuvo hasta el final, suscríbete a Jurassic Files, porque aquí seguimos sacando del pasado las historias que casi nunca se cuentan, esas que no salen en la versión resumida de la prehistoria. Comparte este video con alguien que ame lo raro, lo antiguo y lo inexplicable, porque te prometo que hay más hallazgos que parecen inventados, pero están ahí, esperando en la roca. Dale like para que esta serie continúe, y si quieres que el próximo episodio sea sobre un hallazgo específico, déjamelo en comentarios, el fósil más extraño que tú hayas visto o escuchado. Y si quieres seguir con otra historia ahora mismo, elige uno de los videos que te están apareciendo en pantalla, porque si creías que esto fue raro, lo que viene se pone todavía más salvaje.